Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este jueves abre sus puertas el Salón Art Paris, certamen de paso obligado para todos los amantes del arte moderno y contemporáneo, que va a estar abierto hasta el 6 de abril en el renovado Grand Palais aquí en París. Esta edición acogerá 170 exposiciones de 25 países, ofreciendo una mirada en profundidad a artistas como nuestro invitado de hoy, el artista chileno Francisco Sepúlveda. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Jordi. Francisco Sepúlveda, bienvenido de Muchas nuevo gracias. Muchas a gracias. Radio Francia Internacional. Este Salón Art Paris muestra la vitalidad, ¿no?, del arte, del mercado del arte, a pesar del delirio arancelario de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Crees que se van a imponer aranceles a las obras de arte que se exporten a Estados Unidos? ¿O van a aumentar? Eso no lo sé. No soy economista para responder a esa pregunta, pero espero que no. Espero que solamente estén involucradas cosas más bien industriales, ¿no? Productos de automovilística y otro tipo de cosas. Y ojalá que no tampoco, ¿no? Pero yo no soy muy de acuerdo con ese tipo de arancel, así que no sabría responderte. Pero a pesar de que no. Francia ha defendido la objetividad cultural, la especialidad cultural, también hay aranceles aquí en Francia. Sí, para los artistas. son 5%, si no me equivoco. Para las obras para importar obra de arte en Francia. Sí. No está mal. Precisamente uno de los comisarios de Art Paris ha decidido bautizar una sección de la muestra como Hors Limite, más allá de los límites. Sí. Donald Trump está más allá de los límites también, ¿no? Sí, obvio. Está yendo un poco lejos, ¿no? Bueno, en esta feria hay artistas de todos los continentes y muchos países, como tú recién lo decías, y entonces una posibilidad para todos los artistas de poder mostrarse en un ámbito internacional y estar al lado de artistas muy consagrados, otros menos, y ver también al mismo tiempo galerías importantes que uno no tiene la oportunidad de encontrarlos en su galería, ¿no? Ese más allá de los límites hace referencia a la importancia del mestizaje, de la multiculturalidad en el arte. Tú mismo posees orígenes muy diversos, ¿no? Sí. Decías orígenes mapuches, escoceses, alemanes, españoles, catalanes. Terrible, claro. ¿no? Bueno, es una gran... yo creo que una realidad un poco de una gran parte de la población latinoamericana, ¿no? Yo creo que somos todos mezcla, ¿no? Somos todos mestizaje, de alguna manera. Es la gran ventaja que tiene, quizás, América sobre Europa. Sí. Permíteme que recuerde que has nacido en Santiago de Chile en 1977, pero que vas a pasar tu infancia en el campo, en Chillán. Imagino que fue una infancia llena de libertad, de naturaleza. Absolutamente, sí, bucólica total y sí, libre en realidad, sí, exacto. Entonces era una cosa que estaba envuelto en naturaleza, en ríos, con caballos, con animales, con pájaros. Y allí fue un lugar donde crecí y que me marcó hasta el día de hoy, yo creo, porque yo creo que son los 6 o 10 primeros años donde uno se impregna y es lo que uno lo va a marcar el resto de su vida, como pintor y como persona, me imagino. Imagino que ibas a la escuela, a pesar de todo. Sí, por supuesto. A mí no me gustaba mucho ir, pero tenía que ir, obligado a ver, sí. Es cierto que entras en contacto con la pintura gracias a tu abuela materna. Absolutamente. Sí. ¿Qué edad tenías cuando te regala un marco con un 13 lienzo? años, creo,
algo así. 13 años y me regala tubos de pintura, de óleo y pinceles y una tela, y era como un paso de mando, casi me pasaba eso como para hacer algo. Y me puse a pintar y nunca paré. Y después empecé a ir a cursos en la tarde en la Universidad de Bellas Artes, estando en el colegio. Entonces terminaba las clases del colegio y después iba a la universidad. Eran cursos únicamente para gente que trabajaba después. Y luego que salí del colegio, bueno, me fui a la isla Robinson Crusoe, y de ahí me fui a estudiar a México, a Guanajuato. Y después de Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, estudié arte y volví a Santiago de nuevo, a la Universidad Católica, donde terminé mis estudios como grabador. ¿Ah? Y luego me fui en Alemania, porque encontré un grupo de artistas que vinieron a exponer en el Museo de Arte Contemporáneo, que eran alumnos de Günter Ucker, de la escuela de la Academia de Arte de Düsseldorf. Entonces ellos vinieron y cuando hicimos amistad entre varios artistas, eran casi 15 artistas y de distintas nacionalidades, y cada uno vivía en distintos países. Me invitaron a exponer con ellos y entonces fui a la Academia de Düsseldorf y me pasé un poco por distintas ciudades poniendo, etcétera, etcétera. Pero antes me hablabas de esa isla de Robinson Crusoe. Sí. ¿Qué te pasó por la cabeza para que ¿qué antes me de ir a pasó la universidad te decides irte solo con una mochila, una tienda de campaña? Sí, con un cuchillo y anzuelo y eso. En realidad yo creo que ya estaba un poco harto del colegio. Esa cosa del orden, de las reglas, me tenía un poco ya al límite. ¿No? La culpa la tuvo tu infancia allí en Chillán, ¿no? Es que eras un mejor, chico libre. A lo mejor, tal vez, sí. De llegar a esa ciudad, a esa capital, con reglas, etcétera, con costumbres, de manera de comportarse, etcétera. Entonces, porque mi mamá, viene de alguna manera de la pequeña burguesía santiaguina, ¿no? Entonces, había que adaptarse a ese tipo de normas. Y mi papá viene más bien del campo, pero viene del campo, pero es alguien que se hizo solo, fue alguien que estudió en la Universidad de Chile, después estuvo becado en Nueva Zelanda, después estuvo becado en la Fundación Rockefeller. En fin, hizo toda una carrera, trabajó en la FAO, él mismo solo, sin que nadie lo ayudara, ¿no? ¿Cómo reaccionó cuando le cuentas que te quieres ir a esa Terriblemente. Me regaló una ¿cómo se llama? Una lámpara, no una lámpara, una linterna. Una linterna, sí. Una linterna para que pudiera alumbrar mi camino, algo así, ¿no? Era como una cosa paternal. ¿Cómo fueron? Vas a pasar varios años, ¿no? Ahí en esa isla. No alcancé a pasar un año. Mi proyecto era pasar 4 años, 4 meses y 4 días como Robinson, ¿no? Pero la verdad que me di cuenta que la isla es bastante pequeña y monótona y no hay mucho que hacer tampoco. Entonces, afortunadamente no estabas solo. Habían 200 personas viviendo ahí, igual, al menos. Hay 200 personas en la isla y creo que son 300 que viven en el continente, ¿no? Los jóvenes se van de la isla porque no hay nada que hacer, en realidad, ¿no? ¿Es difícil acceder a la isla? ¿Cuántas horas de barco? En barco creo que son casi 2 días y medio, 3 días. No está mal. Y en avioneta, porque no hay gran aeropuerto, en avioneta son casi 3 horas también en avioneta. Y es ¿cómo se llama? Un aeropuerto muy peligroso. De hecho, ha muerto mucha gente en ese aeropuerto. Porque tiene una pista de aterrizaje que hay un acantilado, entonces la pista de aterrizaje empieza en el acantilado y son, creo que, no sé, ponte tú, no son más de 80 metros para aterrizar y frenar. Entonces, mucha gente no le achunta bien a la pista o se cae del otro lado. Entonces, terrible. Mejor ir en barco, es más seguro. Sí, yo creo. Entonces, allí en la isla no vas a dejar de pintar tampoco. No, voy a seguir pintando. Hice mismo un mural en una hostería, la única hostería que había en la época, que se llamaba Hostería El Pangal. Y era una señora que ella venía, se llamaba la señora Condel, Lala Condel, que ella vivía en el otro lado de la bahía. Entonces estaba el pueblo y en el otro lado había una bahía. Y era una hostería donde quedaba 40 minutos caminando y solo se podía llegar a través de un bosque caminando o en un bote. Y entonces me dieron el dato porque llegaba el invierno y yo estaba con mi carpa, en fin, y con anzuelo y pescando. Porque pescar en mar y pescar en río no es lo mismo, ¿no? Y me dieron el dato de poder ir a alojar allá, pero no alojar como huésped, sino que me pasaron una cabaña y lo que me dijeron fue, mira, hay turistas que vienen algunos, en esa época no era muy conocida la isla, entonces hay algunos turistas que vienen de vez en cuando, lo único que hay que hacer es amarrarle el bote, sacarle las maletas, dejársela en la pieza, hacer fuego y pasearlos por la reserva y sería.
Y bueno, y me tocó durante, no sé, 5 meses llegó una pareja, entonces no fue tanto, ¿no? Y así No tenía una trabajaste cabaña, demasiado. no fue terrible. Hablando de tus influencias, ¿de qué modo el artista Carlos Aires, chileno Sí, de vuelta de su exilio de Cuba, sí. ha marcado tu trabajo? Sí, Carlos es un artista chileno-cubano y de la manera en que me marca primero fue en una conciencia política, para empezar, porque era un exilado político que trabajaba, que fue parte del MIR, en fin, y su hermana fue muy... fue muy importante en el MIR, que se llama Nieve Aires, en fin. Y entonces, bueno, me hizo tener una especie de conciencia política y sobre todo me abrió un conocimiento al arte afroamericano, pero era afrocubano, perdón, y que era algo que yo ya venía investigando desde hace un rato, ya, o sea, por alguna razón llegué a ese taller. Yo desde muy joven me interesé mucho a la historia del arte, etcétera, entonces siempre me interesó mucho la obra de Wilfredo Lama. Y estudiando Wilfredo Lam, bueno, yo justamente me imagino, por eso llegué a ese taller de donde había muchos artistas cubanos, y después terminé yendo a Cuba, a La Habana, a ser grabado en el taller de La Habana, que está en la Habana Vieja. Y después que terminé en África también, pero era yo creo que esa ¿cómo se llama? Ese vínculo con la magia y con los espíritus, ¿no? Y un mensaje invisible fuertísimo que tiene la cultura africana o afrocaribeña, que no la tienen otras culturas, a lo mejor, o de manera diferente, ¿no? La cultura amerindia también la tiene. México, por ejemplo, sí, por supuesto, también. Por eso a lo mejor también estoy en México, pero por ejemplo, tú en Chile, bueno, yo siempre critico un poco eso, pero se ve muy poco eso. O sea, hay que ir bien al sur, o en Isla de Pascua, por ejemplo, tú vas en la isla Juan Fernández, no sientes eso, ¿no? Es más historia, ok, los piratas, en fin, los aventureros, okay, eso sí, pero no hay esa cultura ancestral que está en la tierra, que se siente, la cultura de la gente, es una mezcla. Entonces, a lo mejor es otro tipo de cultura también, o sea. ¿Cómo fue tu temporada en Guanajuato? ¿Encontraste esa cultura también un Sí, poco mística, me mexicana? sentí hermano, o sea, me sentí parte de una gran familia. Eso es como si hay una manera de describirla, fue un poco eso, sentirme parte de una gran familia. Y acogido, muy, muy bien acogido. Sí. Por razones personales, me decías también que vas a vivir en Mozambique Sí. varios años. 5 años, sí. Y quizás esa es la fuente de toda esa inspiración afrocubana, afrovenezolana. Uh-huh. Bueno, yo sé que la parte africana que se fue ¿cómo se llama? Cuba es más bien la África del West, un poco, ¿no? Que es lo que fueron allá. La parte de Mozambique iba más bien para el otro lado, ¿no? Pero al llegar a Mozambique, por supuesto, me conecté con todo eso, lo que estaba estudiando antes, con la información que leía más bien, y descubrí una cultura bastante fuerte, sí. Una cultura bastante fuerte, bastante potente, que es una cultura oral. Yo al principio Mozambique, para ser sincero, no conocía mucho porque busqué África del Sur, okay, no sé, o ¿cómo se llama? Kenia, Tanzania, el Congo, Ghana, en fin, países así hay más referencia, o máscaras, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Costa de Marfil. Todos esos países tienen cultura de máscaras. Por ejemplo, si tú vas al Museo Quebralí o a alguna colección de arte africano, son cosas que hay referentes. Pero de Mozambique hay muy poca referencia, se sabe muy poco. Entonces, no encontré mucho. Entonces, me fui sin saber muy bien a qué es lo que iba a llegar. Y resulta que descubrí un país que estaba lleno de secretos y lleno de cosas muy interesantes y muy fuertes. ¿Sí? Y la gente muy simpática, muy amable, muy cálida. Sí, sí. Esos misterios, esos secretos alimentan tu pintura. Nos muestras a menudo deidades de muchas culturas. ¿Te basas en la mitología de esos pueblos o inventas tú es un tu poco mitología? los dos. O sea, me gusta leer. En realidad, antes de interesarme en la pintura, me interesé siempre a los libros. ¿Ya? Yo siempre me acuerdo que mi madre, para motivarme, para que la acompañara a ir al supermercado, me compraba siempre libros. Había como un rayón, así, un estante en el supermercado, que había una colección de Jules Verne, por ejemplo. Entonces, bueno, Jules Verne debe tener, no sé, 40 libros, 50 libros. Entonces, tenían una
ilustraciones. Eran ediciones baratas, ¿no? Pero ilustrados con unos diseños bastante interesantes. Entonces, y los títulos en español sonaban muy bien. Entonces, cada vez que la compañía me regalaba un libro. Entonces, siempre guardé esa costumbre de comprar libros, ¿no? Y bueno, y por supuesto, leerlos, ¿no? Pero de tener libros, de coleccionar libros. Y eso fue una pasión mucho más temprana que el arte, que la pintura, vamos a decir. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál era? No, precisamente si tu mitología es inventada o te basas en esas mitologías. Sí, es inventada en una parte y también está alimentada de lo que leo y de lo que veo y de lo que soy y de dónde uno viene, etc. Hay una parte que uno la consume, que uno la adquiere, y hay otra parte que yo me imagino que la debo mezclar de cosas que no conozco y que conozco sin saber que conozco a lo mejor, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno sabe sin saber de dónde vienen también. Entonces, es un poco eso. Pero en la actualidad ahora vives en Ginebra. Ahora vivo en el sur de Francia. ¿Has cambiado? Sí. Cambié desde noviembre que vivo allá. ¿Dónde exactamente? Vivo en Courtesson, se llama. Uh-huh. Es al lado de Châteauneuf-du-Pape. Entonces ahí con mi esposa compramos una casa donde tenemos unos talleres bastante simpáticos. Buen vino. Y muy buen vino también. Como el chileno, por supuesto, claro. Sí, también. Sí. Pero volvamos al Salón Art Paris, que abre hoy sus puertas allí en el Grand Palais. Sí. ¿Qué significa para ti hacer una gran exposición allí en el...? Sí. Para mí es un cierto reconocimiento igual, porque es uno de los salones o de las ferias más importantes de Europa, y entonces es un cierto reconocimiento, sí, claro. Por supuesto, donde están todas las grandes galerías de Europa, de Francia y del mundo, y los grandes artistas también de todo el mundo. Entonces es una oportunidad para mí o para cualquier otro artista que empieza, en todo caso, de poder encontrar gente que es mucho más conocida que uno, poder acercarse, hablarle, lo mismo con la galería, etc. Entonces es otro tipo de relación, de llegar como visitante que como participante, ¿no? Expones de la mano de una galería suiza, ¿no? Creo. Exactamente, sí, de Ginebra, sí. Y a pesar de todo tienes unas relaciones muy profundas con las galerías francesas. Has expuesto muy a menudo. Por supuesto, La última vez que nos vimos exponías en Saint-Germain-des-Prés. Exactamente, sí. Y vuelvo a exponer este año en el mes de junio, del 5 al 30 de junio, creo que es la exposición. Bueno, esperemos que los aranceles no castiguen al mercado del arte, Ojalá. Que sigamos aprovechando tu trabajo. Sí. Ya lo saben, tienen una cita este jueves para la apertura del Salón Art Paris, aquí en el Grand Palais, que estará abierto hasta el 6 de abril, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti, Jordi, de recibirme. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Muchas gracias. Y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Super. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.